Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca el día de la bolsa, arranca este viernes 14 ya de noviembre y lo hace Eva Villanueva. ¿Cómo despierta el IBEX? Pues con caídas importantes y que superan con creces lo que estaban anticipando los futuros. El IBEX 35 cae más del 1%, 1,04 era el primer compás de cambio, ahora es 1,24% hasta los 16.372 puntos, un rojo que se extiende por Europa y que en el mercado, en la tabla de los 35, tiene como claro protagonista el desplome de Merlin Properties, 4,87% en la compañía que ha presentado resultados. Tenemos Acciona Energías Renovables también con desplome, con caídas superiores al 5%, e Inmobiliaria Colonial también con caídas del 3%. Le sigue Acciona y la banca, 2,74%, lo que cae Sabadell o BBVA un 2%. Hay que señalar que en estos recortes hay resultados y también, por ejemplo, ese componente del sector de renovables que se ve impulsado cuando hay temores sobre esas empresas en crecimiento, sobre esa tecnología que está lastrando y protagonizando las caídas del mercado. Telefónica hoy sorprende, se recupera el 1,70% en los primeros compases de sesión hasta los 3,76 euros y avances timidísimos para Enagas y Endesa, viendo por lo tanto como hoy lo que están imperando son las ventas en lo que es la tabla. Telefónica, por cierto, hay que señalar, lo estamos diciendo, como hoy sube al calor de las informaciones, se prepara para la reunión con sindicatos del lunes y planea 7 ERES según Expansión. También miramos a ACS, ha presentado sólidos resultados y prevé ganar más beneficios en Estados Unidos. Además, ha anunciado acuerdo con GIP, con BlackRock, para el desarrollo de centros de datos con una cartera ya de 1,7 gigavatios y cae, sin embargo, un 0,77% en los 77,20 euros. Europa, ¿cómo despierta? Europa despierta con caídas del 0,86% para el Eurostock 50 y también de medio punto para el CAC 40 francés. Nos vamos al DAX Xetra con una compañía que ha publicado cuentas hoy. Allianz sube sus títulos 1,40% después de aumentar su beneficio operativo un 12,6% en el tercer trimestre. Si nos vamos al selectivo francés, la mayor caída la presenta Stellantis, bajada del 1,76%, solo 6 títulos en positivo. La mayor subida es para Danone del 0,33%. En el DAX Xetra alemán, la mayor caída la vemos en Deutsche Bank de 2,53%, seguido de SAP con una bajada del 2,20%. Y en cuanto a subidas, ahora mismo 7 compañías en positivo, destacando el alza de más del 10% de Siemens Energy. Y es que el grupo de ingeniería energética vuelve a pagar dividendos por primera vez en 4 años, un dividendo de 70 céntimos por acción, y en el cuarto trimestre sus ingresos aumentaron un 9,7% hasta superar los 10.000 millones de euros. Esto es lo importante en Europa. Ojo, porque tenemos datos de inflación. Hemos conocido en Francia IPC y en Alemania tenemos ya dato definitivo del pasado mes. Y confirma el INE lo que ya había adelantado hace un par de semanas, que la inflación subirá una décima en el mes de octubre hasta el 3,1%. Es la tasa más alta desde el mes de junio de 2024 y sube principalmente por la subida de los precios de la electricidad. Sube también una décima la inflación subyacente, se queda en este caso en el 2,5%. Estamos ante la tasa más alta desde el mes de diciembre. Así que ese es el dato, confirma el INE, que la inflación supera el 3% en España, 3,1%, una décima por encima del dato del mes de septiembre. Cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, eurodólar y petróleo. Futuros americanos que vienen con caída del 0,37% para el S&P 500 y del 0,26% para el Nasdaq 100, en un día donde estamos atentos a las cuentas de Verizon, a la cotización, de Verizon, después de anunciar un recorte de empleo de 15.000 personas. En cuanto a plazas asiáticas, protagonista hoy Nissan por las declaraciones de su CEO, que mira más allá de los coches y apuesta por una colaboración con Honda en Estados Unidos. Vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con caída del 1,76%, el Hansen del 1,82% y el Kospi coreano bajada del 3,82%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,59, petróleo Brent de referencia europea en 63,91, onza de oro cotiza en $4.183 y cruce euro-dólar
1,1628 desfavorable a nuestra moneda. Venimos de caídas esta madrugada en Asia, caídas ayer también en Wall Street. Hoy hemos hablado con Ignacio Baquiano del Everest SAES. Le preguntábamos por dónde está el motivo, si la falta de datos de inflación y de empleo en Estados Unidos, las dudas sobre el próximo movimiento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y él decía que el motivo está en una simple rotación, dinero que está saliendo de tecnología y acudiendo a otros sectores. Realmente yo lo que emplearía como titular es rotación. Lo que está ocurriendo en el mercado es una rotación porque todo el sector tecnológico, que en mi opinión está sobrevalorado, lo que están ocurriendo y grandes inversores están rotando su capital hacia otros sectores, un poco por diversificar. Es verdad que hay muchas noticias como por fin se acaba el cierre del gobierno federal y sin embargo la bolsa corrigió. ¿Qué está ocurriendo esa rotación? Están pasando el dinero de tecnología a otros sectores. El sector salud desde inicio de noviembre lo está haciendo francamente bien y lo que está ocurriendo es más que nada eso. Importante los datos que se van a publicar o que no se van a publicar allí en Estados Unidos y ver qué hace entonces la Reserva Federal. El mercado está dividido. El 50% cree que debería haber una bajada de tipos de interés en diciembre y otro 50% cree que sería demasiado pronto. Estamos en una Fed dividida, que no había pasado hacía bastante tiempo. Hay una división porque Trump está presionando a los miembros que tiene, digamos, más afines para bajar tipos y, sin embargo, hay otros que están viendo que la inflación sigue siendo un problema, que están al 3% y su objetivo es el 2%. Y realmente lo que quiere Powell es que no se le recuerde por bajar tipos con una inflación al alza, casi con un escenario posible de estagflación. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. A estas alturas del año, en muchas casas se repite la misma escena. Niñas y niños eligiendo sus regalos favoritos en el catálogo de juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Y es que nos vamos acercando a la Navidad y los peques no paran de pensar en los juguetes. Por suerte, para los que van a regalar en Hipercor y en El Corte Inglés, todos los juguetes tienen ahora un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Pero ojo, solo hasta el 23 de noviembre. Además, Papá Noel y los Reyes Magos van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados, esos que niños y niñas piden con más frecuencia y que por suerte los regaladores sí encuentran en Hipercor y en El Corte Inglés, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio TR interactivo o el robot Titan Fury de Super Thanks. Y lo mejor de todo es que ahora estos juguetes y todos los demás juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y en El Corte Inglés. Y con los servicios como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Además, los juguetes se pueden comprar como les resulte más cómodo, en tienda, en la web o en la app. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Tenemos la fotografía del mercado, pero vamos a intentar hurgar, entender un poquito más qué está pasando, qué hay detrás y sobre todo qué podría suponer de cara a las próximas semanas. Dentro del IBEX 35, Eva, lo importante hoy, ¿dónde está? ¿Dónde está mirando el mercado? ¿Qué te llama la atención? Bueno, a pesar de todo lo que de alguna manera está infundándose, es verdad que hay muchas compañías con caídas muy grandes, pero se puede englobar en lo que está siendo el desplome del mercado desde ayer con Wall Street, con Asia y que se suma a Europa. 1,32% es lo que cae ahora mismo el IBEX, pero es que en la fotografía hay nombres propios, pero por ejemplo tenemos a Merlin Properties, que ahora mismo se desploma un 7% hasta los 12,38 euros la acción. Y después de unos resultados en los que ha visto multiplicar por más de 2 el beneficio neto atribuido de 588 millones de euros. Es lo que ha dado ese balance de los primeros 9 meses del año. Es
Un escenario en el que, sin embargo, si miramos la fotografía, vemos que no solamente cae Merlin, también Inmobiliaria Colonial, que está retrocediendo un 5,65%, o cerca de infraestructuras, ACIR el 1,69%. El temor del mercado ahora mismo a los niveles de sobrevaloración, a el golpe en los datos económicos que pueda llegar y lo que puede hacer ahora la Reserva Federal, está afectando a todo el mercado, y vemos como esos sectores expuestos a la economía caen con fuerza. Tenemos, por supuesto, al sector de renovables, Acciona Energías Renovables, que cae un 5%, y La Matriz, que cae un 5%. Ayer también presentaban sus tendencias del ejercicio en este 2025, y lo que señalaba la compañía precisamente era una buena guía, y además mantenía sus expectativas y esperaba cerrar desinversiones por 1.000 millones. ACS es otra de las que cae hasta ahora un 2%. Ayer presentaba resultados. Hemos visto cómo el grupo de Florentino Pérez ha ganado un 11,6% más en términos comparables, hasta los 655 millones de euros, y además esta mañana ha confirmado esa alianza con GIP, con BlackRock, el Global Infrastructure Partners, para desarrollar centros de datos, una empresa conjunta al 50%. Vemos también a la banca muy castigada. Sabadell, 2,83% de caída, Unicaja 2,30%, el Santander un 85%, CaixaBank el 1,59%, en medio de lo que están siendo unas sesiones donde la banca lo está pasando mal, en medio de las dudas de lo que pueda ser la evolución económica. Importante, si miramos el mercado continuo, Bodega Riojanas, que celebra Junta de Accionistas, sube un 3,79%, pero tenemos a Audax también, que ha presentado resultados, que cae un 1,52% después de haber visto recortar su beneficio un 52% hasta septiembre. Es una fotografía que, como te estábamos comentando, de alguna manera lo que acoge mucho es la preocupación, la venta masiva del mercado, y la excepción, como decimos, Telefónica ha abierto con subidas fuertes que ahora se reducen 0,65% de subida, hoy con la mirada puesta en el lunes, reunión de la compañía con sindicatos, y después de que su presidente Mark Mutra y su consejero delegado hayan comprado 1 millón de acciones de la multinacional. En Europa, lo importante, ¿dónde lo tienes? Pues en Ubisoft, y es que la compañía francesa de videojuegos aplaza la publicación de los resultados del primer semestre y suspende su cotización en la Bolsa de París. También tenemos protagonista a Intesa Sanpaolo, baja sus títulos 1,50%, a pesar de que Milano Finanza informa que el banco está reforzando su papel como puerta de entrada financiera a Estados Unidos. Y acabamos con recomendaciones sobre Siemens Energy. Jefferies mantiene su recomendación de compra sobre Siemens AG. Hay opinión positiva sobre VS, sobre Delivery Hero. VS mantiene su recomendación, y sobre RWE, Jefferies reitera su visión positiva sobre la acción. Son las 9:13, hoy consultorio, ¿con quién? Pues esta mañana vamos a estar muy pendientes precisamente con Pepe Bainares, con quien vamos a empezar ahora el análisis en apenas unos minutos, y después nos va a tocar tiempo de responder a las consultas de los oyentes con esta mañana Javier Cabrera de XTV. El consultorio 915 33 18 51, llamadas en directo 609 22 47 16 para mensajes de audio o para mensajes de texto. Y ojo, porque también tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas. 9:13, esto es Capital. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Radio Intereconomía.
Inhala Hotel Garden te invita a celebrar una Navidad inolvidable en el corazón de Madrid. Disfruta de menús especiales para Nochebuena y Nochevieja, propuestas para todos los gustos y ambientes únicos como nuestra espectacular terraza con vistas a un jardín colgante que te dejará sin palabras. Celebra, brinda y da la bienvenida al nuevo año en un entorno mágico, con todo preparado para que tú solo disfrutes. inhalahotel.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Inversión y finanzas en tus manos. ...16 pasan de las 9 de la mañana y el mercado está que arde. Hubo venta masiva en Wall Street, ha habido venta masiva en Asia, en medio de los temores a la IA, en medio de los temores al desplome de las expectativas de recortes de tipos de cara a la reunión de diciembre, y en una mañana donde miramos a los bonos, donde las Gilt italianas están hundiéndose en la apertura. Sube la rentabilidad en el 10 años del Gilt de Londres a 4,54. Un escenario de tiempo de descuento en una jornada que hemos visto esos datos de IPC en España y en Francia, y en un momento donde el mercado está cotizando con caídas. Es tiempo de análisis y vamos a poner la lupa en los grandes asuntos con Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos viendo cómo el mercado se tiñe de rojo, sigue la estela de los restos de los mercados, pero hoy quería hacer una parada en lo que ha sido ese dato de inflación, ese data que está en el punto de mira. Confirma el INE la aceleración de la inflación hasta el 3,1%, la inflación más alta en 16 meses, en este mes de octubre. ¿Cómo puede impactar en el ánimo de los inversores este dato de inflación que se aleja del objetivo del BCE? Hombre, pues desde luego no es una buena noticia, ¿no? La inflación es la que produjo las fuertes subidas de los tipos de interés y parecía que estaba más o menos controlado, pero el hecho de que vuelva a descontrolarse pues empieza a dar señales de peligro. Faltará que se confirme, ¿no?, que esto sea solamente pues un dato puntual o si continúa esta tendencia. Si desde luego la tendencia cambia y vuelve la inflación a subir, serán malas noticias para los mercados, porque los tipos de interés altos siempre hacen que las bolsas pues sufran bastante, ¿no? Mirando las bolsas, a la visión del mercado en general, estamos viendo cómo la semana pasada vimos dos sacudidas grandes del mercado, luego parecía disiparse, pero el temor en torno a las valoraciones de la inteligencia artificial sigue extendiéndose por el parque. Incluso ayer, hemos escuchado estos días de atrás a los jefes de Wall Street advertir sobre el riesgo bursátil. Ayer hasta lo hacía el Banco de España. Quería preguntarte cómo ves ese temor del mercado, cómo lo analizas en torno a esa IA, esos microchips y los sectores a los que puede extenderse el golpe. Bueno, al final el mercado tiende a ser volátil, ¿no? Es algo inherente a los mercados, y hay subidas y caídas. Y luego, bueno, pues después de subidas fuertes normalmente vienen correcciones. Eso es algo que es normal. Lo que pasa es que cuando viene una corrección ya, pues enseguida todo el mundo se asusta. Pero hay que pensar que mientras los máximos y los mínimos sean crecientes, es decir, que siempre que hagamos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, aquí no pasa nada. Esto sigue siendo alcista, de aquí no hay ningún problema. En el caso del IBEX, pues bueno, pues habíamos acelerado las subidas, ahora corregimos un poco. No es absolutamente nada grave. Si nos vamos a las bolsas americanas, lo que sí que vemos también en el S&P 500, ¿no?, que es el índice más importante, es que
aún así continúa la situación de máximos y mínimos crecientes. De hecho, el último mínimo, que es una referencia importante, estaría en la zona de los 6.555. Mientras no perdiéramos ese nivel, podemos estar aquí en una zona lateral y aquí no pasa absolutamente nada. Es decir, que hay mucho ruido en los mercados y eso produce que hayan estos vaivenes, pero que es algo totalmente normal. Lo malo sería si empezáramos a profundizar en las caídas más de lo normal, ¿no? Ahí es cuando ya veríamos problemas. Es verdad que los valores que más han subido son los que tienen más peligro de caer, léase la banca, véase la construcción, evidentemente la inteligencia artificial en Estados Unidos, pero si vemos los valores que más o menos habían caído ya y no habían subido, tampoco están teniendo esos desplomes tan fuertes, ¿no? Es decir, que esto parece más bien una corrección de los valores que más habían subido que otra cosa, y bueno, al final también es una oportunidad, ¿no? Porque los valores que más han subido son los que más fuertes están, son los que mejor lo suelen hacer y lo harán seguramente en el futuro, por lo que estas caídas, si vemos que se paran en algún sitio razonable y empiezan otra vez a mostrar fortaleza, pues seguramente nos van a dar oportunidades interesantes. Quería preguntarte, porque estabas diciendo, los valores que más han subido van a ser los que sufran, ¿no? ese impacto. Otro de los grandes asuntos está puesto en los recortes de tipos de interés. En 24 horas ha habido un desplome en las expectativas de recortes por parte de la FED y el sector bancario, que ha sido uno de los grandes protagonistas a lo largo de la semana en el sectorial. Sin embargo, claro, están muy pendientes de esos movimientos de tipos, como también de lo que pase con la economía. ¿Cómo puede reaccionar el mercado si finalmente no hay recortes en diciembre por parte de la FED? ¿Y qué esperas del sector bancario? Bueno, es un tanto complicado, ¿no? Porque por una parte el sector bancario ha tenido una subida muy espectacular. Yo creo que han llegado a valoraciones ya muy, muy exigentes. O sea, ya no están baratos los bancos, evidentemente. Es cierto que esta subida se produjo en gran parte porque los tipos de interés altos le vino muy bien para su cuenta de resultados. El hecho de que los tipos de interés bajaran podría haber hecho que los bancos cayeran y no lo hizo. Siguieron con mucha fortaleza y ahora, en teoría, el hecho de que los tipos de interés pues vuelvan a subir, por una parte es bueno para sus cuentas de resultados, por la parte, ¿no?, de que van a cobrar más intereses, pero por otra parte es verdad que podría dañar la economía en general y eso es malo para la banca. Es decir, que al final, como casi siempre, tenemos una cosa buena y una cosa mala y el mercado es el que nos va a decir por dónde van los tiros. Es decir, de momento la banca sigue fuerte, la banca sigue alcista, pero es verdad que la subida ha sido muy, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que se esperaba, ¿no? Entonces ya estamos viendo situaciones que podrían empezar a ser peligrosas, ¿no? El Banco Sabadell, después de los resultados que fueron muy buenos, vemos que tiene caídas fuertes y, bueno, pues está un poco arrastrando también al resto del sector que tiene una cierta debilidad. De momento parece que, quitando Sabadell, que la caída es un poco más violenta, el resto de los valores de la banca siguen más o menos tranquilos y esta caída de momento no es grave, pero todas las caídas graves empiezan con una caída pequeña, así que ya veremos. Voy a ir a preguntarte ya por títulos y activos en concreto del mercado, porque otro de los grandes referencias que estamos vigilando en medio de las grandes preocupaciones del mercado está el dólar, en medio de dudas de lo que va a hacer la FED, y ese euro que hoy lo vemos de nuevo por encima de ese 1,16. ¿Cómo ves ese Forex? Bueno, yo creo que hemos llegado a una zona de una cierta estabilidad, ¿no? Vemos como después de subidas, que desde la zona de 1,02 pues ha habido subidas más o menos fuertes, ahora vemos como una cierta estabilización pues entre la zona de los 1,143 hasta la zona de los 1,19, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ha cambiado el sesgo ahora mismo es alcista del euro con respecto al dólar y parece que esto es una consolidación para seguir ganando altura, pero de momento pues estamos en un lateral y podríamos mantenernos en un lateral más tiempo. La superación de la zona de los 1,19 nos daría una señal de mucha fortaleza del euro y previsión de que
subiéramos hasta la zona comprendida entre 1,23 y 1,23 aproximadamente. Vemos aquí 1,22,5 y 1,23,5, ¿no? En esa zona sería un poco el objetivo, caso de que superáramos 1,19. El sesgo es alcista, pero de momento llevamos ya un rango lateral amplio de muchos meses y bueno, pues probablemente se mantenga una temporada más aquí, pero si tiene que romper hacia algún lado, lo más probable es que rompa al alza y veamos más subidas. Mirando a nombres propios, hay temores de la IA y el gigante favorito de Wall Street para ese mercado es Nvidia. Es el último de los magníficos que falta por rendir cuentas, lo va a hacer la semana que viene y quería preguntarte cómo lo ves de cara a ese gran día. Bueno, pues Nvidia es sin duda el valor más importante de la inteligencia artificial porque nutre a todas las empresas de inteligencia artificial y todas esas barbaridades de dinero que se gastan estas empresas, en una gran parte llega a las arcas de Nvidia. Y además Nvidia lo que está haciendo ahora, una cosa que está haciendo muy bien, me parece a mí, es que está empezando a diversificar sus negocios, ¿no? Está empezando a tener pues eso, unos acuerdos muy importantes con empresas muy importantes para desarrollar otro tipo de negocios y utilizar esa gran liquidez que tiene. Eso, en principio, lo que va a hacer es que Nvidia se convierta en un supermonstruo que siga ganando dinero mucho, pero eso no implica que no vayan a haber correcciones. De hecho, después de este último movimiento al alza, esta caída que ha tenido ahora es significativa, es peligrosa, porque aquí ha habido una descarga importante, es decir, parece como que las manos fuertes están empezando a pensar que tiene una valoración muy alta y que merece un descanso, más bien. Entonces, bueno, ahora técnicamente es verdad que los resultados seguramente serán muy buenos, pero como hemos visto en alguna ocasión, resultados buenos no es garantía de que los valores vuelvan a subir, sino que hay veces que falla un dato de previsión de una cosa y eso es una excusa perfecta para bajar. Así que, bueno, de momento, técnicamente, la zona de los 200 parece un nivel muy importante para continuar subiendo. Es decir, que si estos resultados hace que se coloque por encima de la zona de los 200, aquí no ha pasado nada, ha sido una corrección y otra vez para arriba. Pero podría perfectamente caer hasta la zona de la media de 200, que está en la zona de 160, que probablemente sería un sitio bastante interesante de compra. Entre 160 y 165 es una zona en la que desde ahí, si hubieran caídas fuertes, debería venir un primer rebote y a partir de ahí ya veríamos cómo lo hace. Hoy protagonista en el mercado español es Telefónica. Todo el mercado cae, solo 5 se salvan y vemos a Telefónica, aunque está pagando mucho el ritmo de subida desde la apertura, y solo llevamos 27 minutos. ¿Cómo la ves después de, bueno, no ha levantado cabeza después del desplome de ese 13% tras presentar ese plan estratégico? El lunes toca hablar de recortes con sindicatos y el martes. ¿Cómo la ves? Bueno, pues la veo mal, la verdad la veo mal porque creo que esta caída que tuvo, que produjo este gap bajista es muy importante. Además, lo peor quizá es que está justificado, ¿no? Porque esa bajada del dividendo al 50% hace que la valoración de la compañía pues caiga mucho, ¿no? Hay mucha gente que en esta zona de aquí pues estaba muy contento con el 7% que repartía de dividendo y si hubiera caído un poco más, pues no tiene problemas. El problema está que ahora, claro, los dividendos están cerca del 4% en esta zona y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hemos iniciado una fase bajista en Telefónica que va a tener sus rebotes después de las caídas y esto precisamente es un rebote y a partir de aquí creo que podría volver la caída, el movimiento bajista y seguir con una fase de máximos y mínimos decrecientes hasta que ya veremos dónde, ¿no? No sabemos hasta dónde parará, pero desde luego es un valor que ahora mismo, la técnica que nos ha dado es que hay que esperar los rebotes para vender. Ahora hemos tenido un rebote, pues probablemente sea una buena situación para aligerar un poco la cartera de Telefónicas y a partir de ahí pues ver qué hacemos, si cambiamos y compramos otro valor o nos quedamos un poco más en liquidez esperando que caiga la tormenta o a ver qué hacer. Pero ahora, desde luego, el aspecto ha empeorado mucho y para mí, técnicamente, esto es solamente un rebote y yo me andaría con mucho cuidado con Telefónica. Pues Pepe Bainart, de bolsasyfuturos.com, como siempre ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este tipo de análisis y muy feliz jornada y fin de semana.
Igualmente, hasta pronto. Hasta luego. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. CEAF y Cellnex han logrado un hito tecnológico al validar con éxito el sistema de control de trenes CBTC de CAF, llamado Optio, sobre una red privada 5G operada por Cellnex. Las pruebas realizadas en el laboratorio y en campo sitúan este avance entre los primeros del mundo en demostrar el funcionamiento eficaz de un CBTC sobre 5G privada. Optio es un sistema de señalización de última generación, modular, flexible y escalable, que mejora la seguridad, puntualidad, capacidad y eficiencia del transporte ferroviario, además de reducir el consumo energético. Su capacidad para funcionar con Wi-Fi, LTE y 5G lo coloca en la vanguardia tecnológica. La integración con 5G supone una mejora notable gracias a la baja latencia, transmisión rápida y comunicaciones seguras bajo control del operador ferroviario. Frente a Wi-Fi o LTE, 5G ofrece un entorno más viable y exclusivo, permitiendo simplificar infraestructuras y reducir costes. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana y hoy vemos cómo los mercados sufren presión. Londres cae el 1,13%, 9.696 puntos, en medio de la presión que se está viviendo en el mercado de bonos, después de que Bloomberg haya publicado que la ministra canciller Rachel Reeves ha abandonado sus planes de aumentar los tipos impositivos, los impuestos sobre la renta en los próximos presupuestos del Reino Unido, lo que está provocando una fuerte venta de bonos del Estado, mientras los inversores se preguntan cómo va a compensar la pérdida de ingresos. Es el protagonismo en una Europa que hoy está viendo esa presión en los bonos. No va a subir ese tipo de la renta después de plantearse preocupaciones generalizadas a nivel interno sobre el incumplimiento de la promesa electoral del Partido Laborista de no hacerlo. Sería cumplir el programa, dar la espalda al mercado. Y hoy Londres sufre una fuerte sacudida y las guilds británicas son las que están a esta hora sufriendo el impacto
precisamente de ventas de esos bonos británicos y por lo tanto la subida de las rentabilidades. La Gilt a 10 años, como estamos señalando, se ha convertido en una de las protagonistas esta mañana. Se ha situado en el 4,57%. Tiempo para consultorio de bolsa 915331851 609224716 y también vía YouTube sus consultas. Para Javier Cabrera, analista de XTB, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, presión en el mercado, una sesión en Europa que se escribe de rojo, pero fuerte la caída de Londres. ¿Cómo analizas esta apertura del mercado? Sí, pues como decía, bastante negativa. La verdad es que en Europa en general pues vemos caídas fuertes, incluso en el IBEX 35 pues muy poquitas compañías en la parte alta de la tabla. Bueno, a ver, yo creo que, no voy a decir sorprende, pero sí que es cierto que es curioso después de la presentación de resultados de las compañías europeas. Yo diría que ya prácticamente todas las grandes compañías han reportado sus cifras. No han sido, digamos, tan malas como para ver las caídas que estamos viendo hoy, pero bueno, en cualquier caso pues vemos bastante incertidumbre. En general yo creo que se han juntado varios factores, algunas cuentas que no han gustado demasiado y quizás pues que veníamos de un sentimiento bastante positivo. Viendo este contexto del mercado, quiero preguntarte consultas que nos llegan por parte de los oyentes. Emcerag, de hecho, preguntaba sobre el momento actual en cuanto a la tecnología y el sector y te pregunta si es momento de cambiar de rotación. Y también Nuscale, ¿qué te parece el título? A ver, a nivel tecnología yo diría que habría que diferenciar entre las empresas que directamente trabajan con la IA o su negocio es la inteligencia artificial en sí, que ahí sí que podemos ver en muchas de las empresas una burbuja, están cotizando múltiplos muy elevados y si se frena la inversión en IA van a sufrir muchísimo. Y por otra parte, las compañías que si bien se están basando en la IA para desarrollar su negocio, tienen una actividad aparte, ¿no? Pues Microsoft, Meta, este tipo de compañías. Yo creo que las primeras sí que tienen bastante riesgo actualmente. Eso no significa que se vayan a desplomar ipso facto, pero bueno, creo que es una apuesta arriesgada. Y la segunda, si bien también podrían corregir si se reduce la inversión en IA, creo que en términos generales tienen una posición de mercado bastante más fuerte. Y el valor que me comentaban no lo he cogido. El SMR Nuscale. es el ticker, Nuscale, sí. Ayer perdía 10,82% en el mercado en la bolsa de Nueva York, en la NYSE. Pues este no lo tengo, SMR. Este no lo tengo. Vale, bueno, pues no cambia. lo tengo en la plataforma. Vale, bueno, pues vamos con más consultas. Será por consultas. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar por técnicas reunidas, que las tengo compradas hace como 15 años o 10 años, que las compré a 40 y bueno, he estado ahí sufriendo mucho tiempo, vamos, sufriendo, no me hacía falta el dinero, así que no he sufrido nada. Pero ahora que se ha ido recuperando, quería saber si las vendo ya o si no tengo prisa por venderlas, me da igual esperar un año o dos. Pero a ver esta compañía, ¿qué pueden decirme en análisis fundamental de ella? Sé que es ingeniería y bueno, no sé si con todas las reconstrucciones que hay de países que hayan estado en guerra y países emergentes, pues puedo darle un ápice de confianza más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Cómo lo ves, Javier? Técnicas reunidas. Vale, bueno, a ver. Sí, a ver, la compañía sí que es verdad que está en un proceso de reestructuración, parece que lo está empezando a hacer mejor y yo creo que va a un saneamiento del balance y es probable que, o debería en los próximos años empezar a funcionar algo mejor y sus cifras mejorar. Yo creo que esto ya también se está viendo en la cotización, ¿no? Como vemos en el gráfico, en los últimos años pues ha ido repuntando ya cerca de los 30 euros por acción, entonces... a ver, yo diría que si no le hace falta el dinero y realmente no encuentra otra alternativa más atractiva
que no conozca tanto, pues bueno, sí que puede esperar. Pero hay un coste de oportunidad alto. Muchas veces es mejor incluso ejecutar pérdidas y irnos a otros valores que tengan un potencial mayor, que sean más atractivas y que tengan una posición de negocio algo mejor. Yo creo, depende siempre del perfil de cada inversor, pero bueno, en mi forma de pensar creo que hay otras alternativas bastante más atractivas, incluso dentro del mercado español, que lo que pueden ser Técnicas Reunidas, que al final no son empresas que tienen unas grandes ventajas competitivas. Vamos con más consultas y miramos al canal de WhatsApp. Dice, buenos días, tengo Talen Energy Corporation, TLN es el ticker, es una eléctrica de USA, de Estados Unidos. ¿Qué recorrido tiene? Dice que están pérdidas, pero que no necesita vender. Es Francisco de Barcelona. También piden Fortinet. Vale, TLN supongo que si está en pérdidas la habrá comprado hace relativamente poco, ¿no? Pues quizás alrededor del mes de septiembre, octubre, que es cuando alcanzaba máximos históricos. A ver, la compañía tampoco muestra demasiada debilidad. Es verdad que está en una ligera tendencia bajista en el más corto plazo, que ha caído por debajo de su media móvil tanto de 14 como de 28 sesiones, y puede tener cierto movimiento a la baja. Yo observaría sobre todo esta zona que vamos a señalar alrededor de los $300 por acción, porque ahí además se formó un hueco que es posible que llegue incluso a cerrar, y creo que estos son los niveles claves. Si baja por debajo de la zona de $300, creo que sí que sería mejor salir, porque además tampoco está cerca de la zona de sobreventa en RSI, y su ADX pues todavía está un poco recogiendo la tendencia alcista. Entonces yo creo que ese es el nivel clave para observar el valor. Por debajo de aquí creo que es mejor vender e irnos a otro valor. Y el segundo que me comentaba, si me lo puede repetir, Fortinet, ¿verdad? Sí, efectivamente. Fortinet. Vale. Bueno, pues Fortinet, pues vimos aquí una caída bastante fuerte. En teoría este tipo de huecos se suelen cerrar, lo que pasa que tiene que haber algún catalizador para que se llegue a cerrar, y en este caso pues creo que el movimiento es bastante plano. A mí este tipo de gráficos no me gustan porque no hay ninguna figura que te indique que puede llegar a repuntar. De hecho, su RSI pues está en una zona plana, no está tampoco en una zona de sobreventa que puede llegar a indicar algún rebote. Su ADX pues está muy plano porque al final estamos hablando de una tendencia bastante lateral. Entonces a mí este tipo de gráficos no me suelen gustar porque creo que te pueden dejar atrapado en el valor durante mucho tiempo y tiene un gran coste de oportunidad. Voy a colar yo una pregunta, si te parece, Javier, porque hoy estamos viendo, en medio de la presión del mercado, cómo el oro hoy se está moviendo, está cediendo, pero está en $4.182. Vemos a la plata también retrocediendo 52,77 en una semana que, sin lugar a dudas, los metales preciosos van a cerrar una semana brillante, una de las mejores del año. Quería preguntarte precisamente por esa plata, por ese oro, ese contexto y cómo les ves. A ver, el oro realmente yo creo que sigue teniendo los fundamentos que le han impulsado más o menos estables, es decir, los bancos centrales siguen comprando oro. Es verdad que se está hablando de que en el mes de octubre habían reducido sus compras, pero no estamos hablando de datos oficiales. La realidad es que en el mes de septiembre reportaron el mejor mes de compras netas de este 2025. Parece que ya están empezando a entrar de nuevo flujos de capital netos a los ETF, que también ha sido un factor de esa pequeña corrección que vimos a finales del mes de octubre. Entonces yo creo que realmente la tendencia puede llegar a continuar. Eso no significa ni que el oro vaya a hacer un por dos desde los niveles actuales, ni que se vaya tampoco a desplomar un 20 o un 15%. Entonces yo creo que la tendencia pues va a continuar, porque el mercado todavía está viendo ciertos riesgos y sobre todo yo lo ligaría a la debilidad del dólar. El dólar sigue débil, aunque haya recuperado algo de terreno, y eso es lo que está pesando en el metal precioso, desde mi opinión. Sobre la plata, no me has dicho. ¿Cómo ves a la plata? Sí, bueno, sobre la plata yo creo que las dinámicas son bastante similares.
son bastante similares, se asemeja mucho al comportamiento del oro. Yo creo que eso es otra alternativa, quizás de una menor calidad, y que también tiene más influencia por la parte industrial, y por eso puede ser que sus precios sean algo más volátiles, pero creo que ahora mismo los factores que le pueden estar impulsando van mucho más relacionados con los del oro que por la vía industrial. Vamos con una llamada telefónica. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Muchas gracias gracias por dejarme participar. Y mi pregunta es sobre un valor de los Estados Unidos. Es Ondas Holding. Y me gustaría saber Ondas Holding. ¿Cómo lo entiendes, Javier, o lo deletreamos? Sí, lo tengo por aquí. El ticket es ONDF. ONDF de Francia. Lo tengo. Vale, perfecto. Ese. Ajá. Y lo tengo a 5.50. Me gustaría saber, por favor, el recorrido que debe, si lo que hay al alza, a la baja, o hasta dónde puede llegar a fin de año o así. ¿Me deja escuchar por el móvil, por favor? Claro. Muchas gracias, Luis. Pues Javier, ¿cómo lo ves? Gracias. Sí, a ver, pues está en ligeros beneficios. Es verdad que ha tenido una corrección, un despegue bastante fuerte, hasta alrededor de los $10 por acción. O sea, tuvo una subida fuerte, ha tenido una corrección desde esos niveles, está a los $6,56 por acción, pero parece que está teniendo un ligero repunte. De hecho, a pesar de la caída de ayer, abrió al alza, y eso pues provocó que se ubicara por encima de su media móvil de 14 sesiones. Todavía no ha roto la de 30 sesiones, pero creo que el movimiento puede ser bastante positivo. Creo que ahora mismo esperaría dentro del valor para ver si es capaz de establecerse por encima de ambas medias móviles, y esperaría si va a entrar en una tendencia algo más lateral o no. Si entra en una tendencia lateral, pues creo que sí que puede haber coste de oportunidad y es mejor irte a otros valores, pero creo que ahora mismo la caída que hemos visto se ha frenado. De hecho, pues vemos aquí cómo ha tenido varias sesiones que, si bien ha tocado mínimos alrededor de los 5,20 dólares por acción, ha logrado recuperarse. Entonces creo que es un valor para ahora mismo mantener. Vamos a YouTube. Learning with Mister, dice el perfil. Buenos días, le pediría a Javier que me analizara Gossamer Bio, el ticker GOSS, y Atlassian, vamos. ¿Cómo les ves? Gossamer. Vale, la segunda no la... Vale, sí, la encontraba por ahí, pero bueno, vamos a ver primero Gossamer. Pues está en una tendencia algo lateral, pero sí que es cierto que parece que está saliendo de esta tendencia. Podemos ver cómo ha superado ambas medias móviles, tanto la de 14 como la de 28, no con demasiada fuerza. Yo creo que se está luchando con una resistencia en los 2,57 dólares por acción, es decir, muy cercano a donde estamos actualmente. Voy a ahorrarlo para que se vea un poco mejor, pero creo que es un movimiento positivo. No está en la zona de sobrecompra, incluso con el breve rebote que ha tenido, y claro, todavía SODX no marca tendencia porque acaba de salir de esa zona. Pero bueno, creo que es un valor interesante que todavía pues podría esperar a ver qué figura se está formando, porque creo que puede seguir repuntando al alza, y desde luego la próxima resistencia la tendría ya en la zona de los 3,17, 3,20 dólares por acción. La otra era Atlassian, ¿no? Sí. Ahí, como la vemos ayer, a ver cómo sí, vamos a ver. Ayer caía un 2% en el Nasdaq. Sí, creo que es esta con el ticket TEAM. Sí. Bueno, una figura que me gusta algo menos porque es una tendencia bajista bastante importante, muestra debilidad, no está ni siquiera cerca de la zona de sobreventa dentro del RSI. Es verdad que parece que se está ubicando ya en un movimiento algo más lateral. Vamos a abrir el gráfico para que se vea un poquito mejor. Es verdad que ya pues vemos cómo ya ha hecho suelo en los 145 dólares por acción aproximadamente. Pero creo que este tipo de valores pues todavía me tiene que mostrar algo como para que yo los vea al alza. Entonces creo que es mejor evitarlos, irnos a otros valores. De hecho, incluso en el más corto plazo todavía está por debajo de sus medias móviles. Entonces creo que
que esto puede seguir cayendo. Vamos con consultas vía WhatsApp y además mirando a quien va a ser una de las grandes protagonistas la semana que viene, es la séptima de las magníficas, la que más falta, la favorita de Wall Street, miércoles por la noche, 19, si no me equivoco en la semana, tendremos sus resultados. Dice, buenos días, soporte para Nvidia, la tengo con ganancias del 24%. Tengo el 40% de la cartera ahí. Un saludo. Así que tiene una cartera importante. Nvidia, ¿cómo la ves? Sí, a ver, quizás está muy concentrado. Ya os digo, esto pues depende de cada inversor y la versión al riesgo que tenga. Pero bueno, es verdad que es una compañía que se va a mover después del resultado, eso seguro. Yo diría que la zona de soporte lo tienen los $167 por acción. Quizás tienen un soporte algo más arriba, porque está teniendo un movimiento algo bastante más lateral, y en los $179, $180 por acción podemos tener un soporte. Pero bueno, yo creo que estos movimientos lo que te está indicando es que el mercado está esperando a los resultados de la próxima semana. Muestra algo de debilidad en el más corto plazo porque está por debajo de sus medias móviles, pero creo que no es algo tampoco demasiado relevante. Yo diría que aquí pues el gráfico es que va a atender a lo que haga la presentación de resultados. Parece que van a ser positivos porque en general los grandes hiperescaladores, pues Meta, Alphabet, Microsoft, están incrementando sus gastos en CAPEX de manera muy importante, y parte de ese CAPEX va a ir a Nvidia. Entonces, en principio deberían ser positivos y la reacción debería ser positiva, pero bueno, con este tipo de valores pues es muy complicado estimarlo. Vamos con más consultas en YouTube. Le pregunta, quisiera saber el pronóstico de dos acciones. Holanda, KPN, estoy con ganancias, y en Estados Unidos, BMRN. Y le pregunta si podría ser momento de entrada. KPN en Holanda, BMRN en Estados Unidos. BMRN, vale, que yo tengo Biomarin. BMRN, ¿no? Biomarin Pharmaceutical, sí. Veo yo. 2% caía ayer. Sí, y la primera es la que no me ha quedado claro. KPN en Holanda, sí, en Ámsterdam. Cayendo también, pues 0,53. KPN sí que no la tengo, pero tengo Biomarin, vale, que le podemos echar un vistazo al gráfico, y vemos una tendencia pues muy bajista. A mí no me suele gustar entrar en valores que están cayendo tan fuerte, porque es el dicho tan conocido, ¿no?, de no cojas un cuchillo cuando está cayendo. Y esto lo podemos ver perfectamente. De hecho, pues es verdad que su ADX parece que se relaja, es decir, parece que la tendencia bajista va llegando a su fin. Pues bueno, tampoco está cerca de la zona de sobreventa en su RSI, y yo creo que todavía muestra mucha debilidad por debajo de sus medias móviles. Entonces, es que este tipo de valores tiene mucho riesgo cogerlas. Yo sé que para muchos inversores es atractivo porque pues piensan que puede haber un rebote muy fuerte y recuperar todo lo perdido, pero no todo lo que baja después recupera. Entonces creo que este tipo de valores es mejor evitarlo. Vamos con consultas vía telefónica. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Mira, quería preguntar, he comprado Inditex y quisiera saber si he comprado bien o he comprado mal, o hay que venderlas. Pues... Y esto también quiero que me hablen un poquito de Sorter, que está suspendida de cotización, a ver qué es lo que pasa con esa empresa. Bueno, pues hoy tenemos a Inditex, que cae el 0,57%, 48,65. ¿Y qué le puedes decir de Soltec? Vale, bueno, pues empezando por Inditex, que también reporta resultados en breve, si no me equivoco, en la primera semana de diciembre, un miércoles. Y, a ver, parece que está remontando. De hecho, lo estamos viendo aquí como en el año iba bastante mal, pero ha tenido, después de tocar un suelo alrededor de los 40 euros por acción, está rebotando porque en general el sector moda lo está haciendo bien, y de hecho sobre todo el sector lujo. Entonces el mercado pues lo está descontando, y además también pues la última presentación de resultados gustó bastante.
Ahora mismo yo creo que es un valor que, si bien no vamos a ver una tendencia alcista fulminante, creo que está en una buena zona para continuar subiendo. Ahora mismo que pues con la apertura negativa de hoy está ahí con sus ambas medias móviles, podríamos ver un movimiento lateral más en el corto plazo hasta su presentación de resultados, y después de ahí la figura será bastante más clara. Yo creo que pueden llegar a ser positivos por todo lo que hemos comentado ya, pero bueno, es un valor que no tiene tampoco demasiada tendencia. Yo creo que depende del horizonte temporal que tenga. Si es muy corto plazo, quizás no es un valor demasiado adecuado. Si es más medio o largo plazo, creo que sí que es un buen valor para estar. En el caso del Soltec, la verdad es que no conozco qué es lo que ha ocurrido en la compañía. Lo estamos viendo aquí en el gráfico, cómo ha caído bastante en las últimas 2 o 3 sesiones, pero no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces no le podré decir al oyente por qué está suspendida de cotización. Bueno, de las últimas informaciones que giran en torno a la compañía, lo que sí es que hay cierta confianza en parte de los accionistas por ver el levantamiento de la suspensión de negociación acordada por la CNMV en septiembre de 2024, ante la imposibilidad de presentar sus cuentas. Veremos a ver, estamos pendientes en cuanto haya informaciones, por supuesto nos haremos eco de ella. Vamos con más consultas. Y bueno, hablabas de que va bien al sector consumo y bueno, no me da tiempo casi nada porque me quedan 50 segundos. Venga, para terminar la semana, una recomendación o un mensaje que quieras poner sobre la mesa, Javier. Bueno, pues yo creo que prestaría atención a Merlin, que la tenía por aquí, que hoy ha caído bastante en la apertura porque los resultados del trimestre en concreto no han gustado demasiado, pero creo que la tendencia en el año estaba siendo buena. Entonces, un valor para tener en la watchlist, en esa lista de observación, y ver sobre todo los próximos resultados, si el sector se recupera o no, porque en general está bastante diversificado dentro de los REITs o SOCIMIs, como lo queramos llamar dentro de España. Pues Javier Cabrera, de XTB, gracias, feliz jornada y muy buen fin de semana. Muchas gracias, un saludo. En Llanos